carpo y tarso, ahí está, tenemos la escápula, húmero, radio, ulna, y tenemos, aquí están los huesos del carpo. Recordar que el caballo, tarsos, y es como si caminase en un dedo, recordarlo, y por el miembro posterior va a estar tarsos, metatarsos, carpos y falanges, ¿ya? Cuando uno habla, o sea, en términos de nomenclatura, de carpo y tarso hacia arriba, es decir, de aquí hacia arriba y de aquí hacia arriba, se habla de que esto es craneal y esto es caudal, ¿ya? De carpo inclusive hacia abajo, hablamos que esto es dorsal y esto es palmar. Si hablamos de tarso hacia abajo, hablamos que esto es dorsal y esto es plantar, ¿ya? Aquí vemos como un acercamiento al pie del caballo, que aquí viene el extremo distal, el metacarpo, segundo metacarpo, hueso sesamoideo proximal, aquí está el distal, y esto que se ve acá son las falanges. Entonces la falange proximal, la falange media y falange distal, que también esto va a ya esto es súper importante porque aquí siempre hay lesiones, siempre hay patologías, etcétera. Y porque, fíjense que al final el caballo literalmente camina con dos dedos, ¿ya? Porque en este caso el tercero y el cuarto son rudimentarios. Eso no tiene ningún tipo de apoyo o fuerza biomédica. No saber la anatomía de los nervios digitales, donde está el nervio palmar, los nervios digitales que se bifurcan. Esta es la rama dorsal medial, rama palmar medial. ¿Clau? ¿Alguien me habló? Sí, yo, Lana Isla. Oye, ¿Sí? quizás podrías apagar tu cámara porque se te escucha un poquito cortado a veces. No sé si soy solo yo. Ya. Ahí sí. Perdón, se me había olvidado. ¿Ahí sí? ¿Me escuchan bien? Sí, ahí te escucho bien. Gracias. De nada. Entonces, importante que esto lo tengan más o menos claro. Y es más, lo más importante es lo que va ya más a nivel de pie, ¿ya? Entonces, de estas fotos es importante que recuerden el tendón flexor digital superficial, que se va a insertar en la última falange, el tendón flexor digital profundo, ¿ya? El tendón extensor digital común, que también se va a insertar en las falanges, el ligamento suspensorio, que viene por detrás y se va a bifurcar y se va a insertar en la primera falange. Esta es una vista, si fuese de carpo sería palmar, si fuese de tarsos sería plantar, donde vemos que está el ligamento suspensorio, que este es amarillito que se ve acá, y aquí se ve cómo se bifurca. Y se bifurca en ambas ramas. Y a esta altura está el hueso sesamoideo proximal, o sea, aquí, ¿ya? Que tienen que tenerlo en cuenta porque si se fijan, si hay una lesión en esta etapa, por ejemplo, puede también, en el ligamento, puede llevar a una lesión también en el hueso. Entonces, aquí también, lo mismo, ligamento suspensor, tendón extensor digital común, el sesamoideo proximal, el flexor digital superficial, el profundo, ¿ya? Hueso navicular, que también, o el sesamoideo distal, falange proximal, falange media, falange distal. ¿Ya? Y en este caso está la almohadilla, que es una especie de esponja que tiene el cabello abajo de las falanges para amortiguación. Ya, importante, esto es como una articulación tipo, conocer como las partes de la articulación, que es hueso, cartílago hialino, que es cartílago no irrigado, no inervado, cápsula articular, membrana sinovial,
que producen el líquido sinovial que da la lubricación de la articulación y la nutrición del cartílago. Cuando el caballo o cualquier individuo en realidad pisa, esto se va a achicar, el hueso entonces se van a desplazar y este espacio se va a achicar. Y este líquido, por esa presión, va a nutrir a los cartílagos. Y células, están los condrocitos, los sinoviocitos alfa y los sinoviocitos beta y la matriz extracelular que está compuesta de proteoglicanos y fibra de elastina y colágeno. Ya eso como a grandes rasgos. Entonces, el sistema musculoesquelético es el más importante en términos de prevalencia y como causa de invalidez en un caballo de deporte, destacando la osteoartritis. Ustedes tienen que tener claro que un caballo etcétera, etcétera, inspección específica al sistema que vamos, palpar, evaluar al individuo al paso, eso quiere decir que alguien lo lleve de una jáquima firmada con una cuelmente y caminando al trote, lo mismo pero que trote, pruebas de flexión forzada, eso que vimos en semio, para ver dónde está la patología específicamente, bloqueos anestésicos que se ocupan como diagnóstico, que también lo vimos en semio, y estudios radiológicos. Entonces, términos generales que vamos a ver, osteofito, que es la expresión de una osteoartrosis, osteocondrosis, que es el defecto del desarrollo de la osificación endocondral, osteocondritis disecante, que indica que es un proceso crónico, que es cuando un trozo de hueso que está bajo el cartílago se murió y este puede llegar a la articulación y quedar como suelto, y también puede haber presencia de quiste subendocondral, ¿ya? Entonces estos son como términos generales. La articulación, siempre es importante evaluarla, porque como les digo, un caballo, ya sea deportista, sea de la función que tenga el individuo, es muy importante la evaluación de sus articulaciones. Entonces, si vemos un aumento de volumen en la articulación, como en caso de esta articulación, se ve que ahí está bastante aumentada de volumen, a simple vista no podemos determinar qué es. No podemos decir si es un absceso, si es un golpe, no podemos ver nada. O sea, saber nada a simple vista. Entonces, ¿qué tenemos que entrar a hacer? Hay que determinar si es intraarticular, este aumento de volumen, si está dentro de la cápsula articular o no. Entonces, ¿qué se hace? Con una mano se toma aquí y se presiona dorsalmente el aumento de volumen. Entonces se va a presionar. En este caso, por ejemplo, presionamos aquí. Y con la otra mano se pone en esta zona aproximadamente y se evalúa, se presiona y se evalúa si aumentan de volumen los recesos sinoviales. Recuerden, voy a cambiar un poquito, recuerden que los recesos sinoviales son unas bolsitas, por ejemplo, supongamos, aquí está la articulación, y el caballo puede flectar esta articulación, ¿ya? La puede dejar así como un L. Aquí atrás hay unas bolsitas que se llaman recesos sinoviales o bolsas sinoviales que tienen líquido sinovial y que sirven de amortiguación para que cuando el caballo flecte una articulación, ese líquido se desplaza y le permite hacer el movimiento como con alguna especie de amortiguación. Entonces, estos recesos sinoviales, por ejemplo, aquí se encuentran como a esa altura, más o menos, ahí y ahí. Entonces, si uno presiona y los recesos sinoviales de acá abajo aumentan de volumen, específicamente los recesos sinoviales, estamos diciendo que es un problema intraarticular, o sea, este aumento de volumen está dentro de la articulación. Si no aumentan de volumen, y por ejemplo el líquido, no sé, más hacia dorsal, etcétera, es un problema extraarticular, o sea, el líquido está acumulado periarticularmente, ¿ya? Entonces, si no aumentan los recesos sinoviales, tenemos varias opciones. Que el líquido se desplaza hacia arriba o abajo o hacia algún lado donde hay alguna estructura anatómica conocida, como ejemplo una vaina de algún tendón que esté pasando. Y al presionar ese líquido, se va hacia arriba, hacia abajo, y estamos
el aumento de volumen está donde está la vaina, se puede hablar de una tendovaginitis. Por ejemplo, si el líquido no se desplaza en estructura anatómica definida, o sea, es como difuso, es un líquido fluctuante no circunscrito. Y si el líquido no se desplaza en estructuras anatómicas conocidas, pero está circunscrito, o sea, yo presiono esto y esto se mantiene tal cual como está, y es frío, indoloro y no le produce cojeras unicroma, ¿ya? Hay que hacer la diferencia entre entonces si es intraarticular, extraarticular, y si fuese extraarticular, ¿de qué tipo es? Si es asociado a alguna estructura anatómica, si le duele, no le duele, si está frío, si está caliente, etc. Entonces, si vemos ya, es un problema intraarticular. Entonces, un problema articular. Si es inflamatorio, le vamos a llamar osteoartritis, que puede ser séptico, entonces puede ser una artritis séptica. Eso quiere decir que dentro de la cápsula articular hay neutrófilos, hay bacterias, etcétera, o puede ser no séptico, como una artritis, una desmitis, una sinovitis, capsulitis, etcétera. Cualquier problema que afecte la articulación, cualquier estructura, el cartílago, la membrana sinovial, etcétera, cualquier cosa, pero una inflamación no séptica. Y por otro lado puede ser degenerativo, o sea, una osteoartrosis, que actualmente se conoce como, antiguamente se conoce como enfermedad degenerativa articular. Y que generalmente el proceso degenerativo, es decir, la osteoartrosis, es consecuencia de un proceso inflamatorio. Entonces, también es probable que nos encontremos con una más B, es decir, un problema inflamatorio degenerativo. ¿Ya? Y diferenciarlos clínicamente es muy difícil porque uno va a ver que el caballo claudica, que tiene inflamación, etcétera, pero diferenciar si es solo inflamatorio, solo degenerativo, una combinación de ambos, solo el examen clínico es muy difícil. El dolor producido por la osteoartritis, eso quiere decir por la inflamación, está dado por diferentes, es como una sumatoria de cosas. Uno es las fibras aferentes que salen de la cápsula articular. Eso quiere decir que la cápsula articular está inervada y esta inflamación, etcétera, el daño va a generar dolor. Y el caballo lo va a sentir por las fibras aferentes. Fibras de dolor producto de la hipertensión ósea por la destrucción del hueso subendocondral. Entonces, por ejemplo, si aquí está el cartílago, la articulación, y esto de aquí, el huesito que está justo pegado al cartílago vendría siendo el hueso subendocondral. Entonces, si tenemos un aumento de la presión o algún tipo de daño, se deteriora el cartílago y se va a empezar a deteriorar ese hueso, ¿ya? Entonces, eso le va a generar dolor por la hipertensión ósea, por la destrucción del hueso subcondral. O por microfracturas condrales en conjunto con la entesopatía, cuando está comenzando a mineralizarse o porque está coexistiendo con una bursitis. Para entender este punto hay que saber qué es una entesis. La entesis es el lugar de inserción de una estructura blanda en hueso, ya sea cápsula articular, tendón, ligamento, etc. Si esto es hueso y este supongamos es un ligamento, eso vendría siendo la entesis, la unión. Ahora, si este fuese hueso y supongamos esta es la cápsula articular, eso vendría siendo la entesis. ¿Ya? Entonces, el dolor también se va a producir por microfracturas condrales, eso quiere decir del cartílago, se va a empezar a romper ese cartílago, en conjunto con la entesopatía. Entesopatía, alguna patología, un problema en la entesis. Cuando está comenzando a mineralizarse, que esto se comienza a mineralizar por una osteoartritis o porque está coexistiendo con una bursitis. Bursitis es la inflamación de estos recesos sinoviales que les decía yo. Eso se puede inflamar y duele mucho. El factor más importante va a ser el cartílago. Recordar que el cartílago, como no es inervado ni vascular, ni vascularizado, no va a producir dolor. O sea, si hay algún daño en ese cartílago, propiamente tal, solo en el cartílago, no va a producir dolor. Como la osteoartritis parte con la degeneración y desgaste del cartílago, va a cursar mucho tiempo sin signos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta en que el caballo claudica, es porque hay un proceso degenerativo importante. Eso quiere decir que cuando nosotros vemos que el caballo ya le duele, es porque ya está implicado el hueso subcondral, porque ya se desgastó tanto el cartílago que llegamos a hueso subcondral y por eso duele. ¿Ya? Entonces,
Importante que se sepan las fisiopatologías de las enfermedades. Y no hablo solo como de patologías articulares. A Godoy le gusta mucho la fisiopatología y más que le digan las cosas así como de memoria, le gusta harto como la explicación de, ¿ya? Así como un dato para las pruebas. Entonces, lo de fisiopatología de la patología articular. Entonces, va a disminuir el líquido sinovial. Por alguna razón, diferentes tipos de etiologías va a disminuir el líquido sinovial. Entonces va a generar una disminución de la viscosidad de este líquido. O sea, se va a volver un poco más líquido, no es tan espesito. Que va a aumentar el coeficiente de fricción, o sea, va a aumentar el roce dentro de la articulación, más un TEVER, que el profe es como una nomenclatura del profe, que es un trauma de baja intensidad repetitivo en el tiempo. Entonces, esta disminución del líquido sinovial va a disminuir la viscosidad intraarticular, va a aumentar el roce sumado a un trauma. O sea, algo que está rozando constantemente. A eso se refiere como un trauma de baja intensidad. O sea, por ejemplo, puede ser alguna deformación angular que nunca fue corregida y está generando un roce inadecuado. El caballo pisa de forma inadecuada. Entonces, está generando un pequeño trauma repetitivo en el tiempo. Cada vez que el caballo camina, se genera este roce, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, ahí se puede hacer la prueba de coágulo de mucina, que es para estimar la calidad del líquido sinovial. Se toma una muestra de líquido sinovial y se le pone una gotada de ácido acético, o sea, vinagre. Y hay que observar. Entonces, estas son como dibujitos, que es como, supongamos que son placas de Petri, ustedes tienen muestra de líquido sinovial, le agregaron el ácido acético. El grado 1 es muy compacto. Eso quiere decir que tiene alta cantidad de ácido hialurónico y eso quiere decir que es un líquido sinovial de alta calidad. O sea, cuando ustedes le ponen el ácido acético, la muestra de líquido sinovial no se disgrega, ¿ya? En cambio, el grado 4 está muy disgregado, imagínenlo como apelotonado, por decirlo de una forma, quiere decir que es de malísima calidad. Y eso, si es un líquido sinovial de mala calidad, quiere decir que no está lubricando bien, que va a generar un aumento en el coeficiente de fricción, que va a generar un aumento en el trauma de baja intensidad repetitiva en el tiempo, y este roce, este aumento de fricción va a generar un proceso inflamatorio. Un proceso inflamatorio por todas las proteasas, todos los factores proinflamatorios secretados, vamos a llegar a un proceso degenerativo, instaurando un proceso de osteoartritis y una consecuente osteoartrosis. Entonces, cuando hay inflamación de la membrana sinovial, por alguna razón la membrana sinovial se inflamó, hay un proceso inflamatorio. Y las metaloproteinasas y prometaloproteinasas, que va a causar pérdida de la matriz extracelular, compromiso del hueso subcondral, alteración funcional y estructuración. ¿Por qué? Va a haber liberación de enzimas lisosomales, de citoquinas, de radicales libres y va a aumentar el aumento de la fosfatasa alcalina va a llevar a una mineralización de la centesis, ¿ya? Y eso va a generar, acuérdense que la entesis era unión, en este caso la cápsula articular con el hueso, va a generar una entesitis, una inflamación y finalmente una entesopatía, ¿ya? Va a haber una mineralización del borde del hueso sobre el osteomadre y se van a ver los osteofitos o picos del oro, que son el signo de osteoartritis, que ahí se ve. Tenemos el hueso, otro hueso, y ahí se ve un cachito que sale hacia adelante. Ahí iba la cápsula articular. Claramente no se ve en una radiografía porque es tejido blando, pero ahí hay un pico del oro que es producto de una entesopatía de la gentesis, ¿ya? Entonces, y eso es un signo, esto es un osteofito y es un signo de osteoartritis. Ustedes vean una radiografía sin un daño aparente o no están muy seguros y van a ver un osteofito y eso les indica osteoartritis. Entonces, cuando se mineraliza el hueso, es osteofito. Cuando se mineraliza tejido blando, es ente, ¿ya? Estas mineralizaciones se tratan de hecho que es como
una especie como de ultrasonido para liberar la zona del dolor, porque eso duele. Entonces, es por un desequilibrio entre las citoquinas anabólicas y las catabólicas, menos de degenerativo articular, que destruye la matriz extracelular existente y disminuye su síntesis. Entonces, una alteración, un trauma va a generar inflamación y va a generar este desbalance entre lo proinflamatorio y lo antiinflamatorio y va a que se ven acá. Y por su lado, los sinoviocitos beta no van a producir ácido hialurónico, que va a producir la coeficiente de fricción y de nuevo el TPO. Todo esto en su conjunto va a provocar que no haya una unión de los mucoproteínas, la disgregación de esto y debilitamiento de la matriz extracelular del cartílago. Entonces, todo lo que generaba dentro de la articulación está impedido, está dañado. Y el fenómeno inflamatorio va a generar, por lo tanto, y aumento de las proteínas en líquido sinovial, que es por un aumento de la permeabilidad de la membrana. Entonces, es posible que el fenómeno inflamatorio sea transitorio, puede prolongarse por mucho tiempo. O sea, puede que inicialmente sea inflamatorio, pero el proceso inflamatorio se dio, pero el proceso degenerativo sigue instaurado, ¿ya? Entonces, la osteoartritis pusiera en el momento del golpe a la articulación. ¿A qué va esto? Un caballo se golpeó. Por ejemplo, intentó tirar una patada. No. A los días puede que presente un grado de inflamación. Se pasa esa inflamación. Tiempo, como es crónico, el caballo empieza a claudicar. Y nos damos cuenta que está cursando un proceso. Entonces, la osteoartritis como tal inició el día en que el caballo se golpeó, por ejemplo, si ese es el origen. Pero nosotros nos vamos... Traumas en las articulaciones son graves, tienen que tener en cuenta eso, son bastante graves y deben ser manejados de forma adecuada. Deben darle reposo y recuperación de la membrana sinovial para que vuelva a producir ácido hialurónico. Como vimos antes, los sinoviocitos beta por la inflamación no están produciendo. Nosotros mantenemos al caballo, por ejemplo, en carreras estresantes, estresando aún más esa articulación, estamos disminuyendo su un tratamiento es corticoide, que administrar la dosis mínima y única, con un reposo de 30 días. Si usted administra un corticoide solamente no va a servir de nada, tienen que darle reposo. Esto con el fin de recuperar la membrana sinovial, que se recupere la producción de ácido hialurónico, y si no se respeta el reposo, se va a perpetuar la destrucción articular. Tener en consideración la disminución de la inflamación. ¿Ya? Por lo tanto, el caballo le va a doler menos. Entonces, que el caballo no le duela no quiere decir que esa articulación mejoró. ¿Ya? Por eso es necesario sí o sí el reposo. Y cuando la osteoartritis ya está instalada, la vida útil del ejemplar, o sea, ese ejemplar ya probablemente va a dejar de ser un atleta. ¿Me escucha un micro? Sí. Sí, Clau, es que se te corta como a rato. No. Pero creo que es tu internet. Pero creo que no hay nada que hacer. Pucha, Sí, sí, pucha, sí. se te corta. Si quieren puedo repetir. No, no, es que igual como que se entiende, pero como que a ratos como que se cortan pedazos como de 5 segundos o 3 segundos. Ya. Cualquier cosa me pueden como interrumpir nomás y avisarme. Mm, Porque, pucha, no puedo hacer nada. Sorry, pero no puedo hacer nada. Igual todo lo que le estoy diciendo está como en el Power. Ah, ya bacán. Ya sí, ahí vamos completando con el Power, entonces. ¿Ya?
Sí, sí, pucha, si hay algo que de verdad es muy importante y no me entendieran, interrúmpame nomás y lo trato de decir aunque sea como un poquito más lento. Ya, gracias. Ya, ya, entonces, causas de osteoartritis. Pueden ser causas iatrogénicas, causas genéticas y causas traumáticas, que es el principal factor. Como el TBIRT, que puede ser incluso por mala conformación, que es, acuérdense que era el trauma de baja intensidad repetitivo en el tiempo, o un trauma de alta intensidad y único. Entonces puede ser, por ejemplo, mala conformación, el caballo pisa mal y cada vez que camina se genera este roce, o puede ser una patada, por ejemplo. Y esto, ambos van a generar inflamación y liberación de mediadores de la inflamación. Entonces, ¿cómo diagnosticamos que un ejemplar está cursando alguna pata? Por examen clínico y anamnesis, o sea, alguna inflamación en la articulación, o sea, un aumento de volumen, está claudicando, pruebas de flexión, etc. Por signos radiográficos y ecográficos, por ejemplo, en tesopatía, vemos osteofitos o entesofitos. Disminución del espacio articular, o sea, en una radiografía los huesos se ven más juntitos. Fragmentos osteocondrales o aumento del tejido periarticular, indicativo de un proceso inflamatorio, ya que hay generación de nuevo tejido. Esclerosis subcondral, que es la hipermineralización del hueso. Eso va a generar un endurecimiento y rigidez anormales. También se puede hacer el examen de líquido sinovial, que es normal, es amarillo claro, sin flóculos ni sangre, sin fibrina y filante. O sea, si ustedes se aplican en los dedos, con guante por supuesto, y le estiran entre ambos dedos, debiese dar mínimo 2,5 centímetros, ¿ya? Debiese ser como miel, esa textura un poquito más líquido. Si está turbio, me habla de gran cantidad de células. Puede que sea aséptico, pero la gran cantidad de células me está hablando también de un proceso inflamatorio. Y puede tener bacterias incluso, y realizar el test de coágulo de mucina, que ya lo vi. Importante, la artritis séptica, que es de urgencia en potrillos, ¿ya? En potrillos, si ustedes ven, por ejemplo, un potrillo, una semana nacido con una articulación aumentada de volumen, es casi seguro que es una artritis séptica. Y recuerden que una artritis séptica o una articulación séptica en un potrillo es indicativo que ese potrillo está séptico, ¿ya? Sí o sí, porque acuérdense que los potrillos uno los mira y se ponen sépticos. Entonces, que haya una articulación aumentada de volumen en un potrillo es muy preocupante, es de urgencia, ¿ya? Tratamiento. La articulación pierde el cartílago articular. Cuando esto ocurre, como en normalidad, se llama anquilosis. Entonces, la anquilosis es que la articulación ya no tiene cartílago, por lo tanto, esa articulación no se mueve, no hay movimiento articular y deja de doler porque ya no ocurre este roce. Artrodesis se llama cuando se genera una anquilosis quirúrgicamente. O sea, en pabellón se genera la pérdida del cartílago. Medidas que permitan minimizar el factor etiológico, o sea, antes de que se genere. Modificación o recuperación de aplomos y conformaciones, por ejemplo, en potrillos, que esto va a generar un TBIRT. O facilitar el paso del caballo con hemorragia o medidas ortopédicas cuando veamos problemas. O sea, prevenir que se genere el proceso inflamatorio y degenerativo. Se puede hacer lavado articular, como se ve acá, para eliminar enzimas, citoquinas y residuos celulares y evitar el desarrollo e instauración de la inflamación, ¿ya? Entonces se le ingresa suero, se saca suero. Esto tiene que ser bastante aséptico, porque estamos dentro de la articulación, entonces tienen que hacerle varios lavados a la piel con clorexidina, con povidona, con alcohol incluso, etc. ¿Ya? Y esto ya lo tiene que hacer un médico veterinario capacitado. Infiltración. Entonces, cuando la osteoartritis ya está instalada con cojeras y lesiones, se le pone corticoide con ácido hialurónico, y esto ya lo voy a pasar porque ya está como todo súper detallado.
También se ocupa herraje para facilitarle el paso al individuo y se ocupa el bote que desplaza el breakover, que eso lo vieron en la clase de la minitis, y lo desplaza hacia palmar para que al individuo le sea más fácil dar el paso. Y se ocupan herraduras de barra ancha y barra angosta. ¿Ya? Entonces, la barra ancha, cuando hay problemas de ligamento, entonces, si ponemos la barra ancha a este lado, es porque a este lado hay problemas de ligamento. El problema es que estresa el hueso. Y la barra angosta se pone cuando hay problema en hueso y el problema es que estresa tejidos blandos. ¿Ya? Entonces, por esto los herrajes no son permanentes, no es que le pongo una herradura y dejo hasta el infinito al caballo con ese tipo de herradura, sino que se van estudiando, ¿ya? Se van, ojalá cada 30 días más o menos, ir evaluando la herradura. Y cirugía, que es anquilosar la articulación, que es hacer una artrodesis completa, o sea, sacar el cartílago articular o con tornillos con placa de compresión dinámica, o sea, se aprieta. Y eso inmoviliza la articulación, o sea, fíjense acá, ese nivel de inflamación y de destrucción de tejido. Entonces, esto lo voy a pasar porque es como lo menos importante. Ya, importante, las articulaciones, ¿saben las articulaciones del tarso? ¿Ya? Entonces está la tarsocrural, que es de la tibia, el astrágalo o talus y el calcáneo, aquí. La talocalcánea, ahí, articulación talocalcánea. La intertarsiana proximal, que es entre el calcáneo y el cuarto, por ahí, entre el calcáneo y el cuarto tarsal. La intertarsiana distal, que es entre el central y el tercer tarsal. Y la tarsometastarsal, que es en tarso, metatarso. Entonces, las cápsulas, delante chiquillos me acabo de dar cuenta, me equivoqué. Les dije que el caballo caminaba en el 2, en el metatarsiano, metacarpiano 2, y es en el 3. Los rudimentarios son el 2 y el 4. Y esto tiene ciertas cápsulas articulares y recesos sinoviales, como les decía. Ya, eso lo pueden ver después. Es igual. Lo que más me importa. El estudio radiológico de tarso, que vimos recién. Importante el nombre es por donde entra el rayo, la radiación, y el apellido es por donde el chasis recibe el rayo. ¿Ya? Las vistas que se deben tomar en un estudio radiológico de tarso son 7. La lateromedial en apoyo, entonces el rayo entra por lateral y sale por medial. Lateromedial en flexión, dorsomedial plántarolateral, dorsolateral plántaromedial, plántarolateral dorsomedial, dorsoplantar y plántaroproximal plántarodistal. Lateromedial en apoyo. ¿Ya? Eso quiere decir que el caballo está de pie y uno se acerca con el equipo y otra persona con el chasis y se toma con el caballo con el miembro apoyado. Entonces, si lo estamos tomando lateromedial, el rayo ingresa por lateral y el chasis se pone por medial. ¿Ya? Entonces se van a ver estructuras mediales. Se ve la articulación talocalcánea, ¿ya? Los labios de la tróclea del tolus pegaditos, se ven ambos, ahí hay uno, ahí hay otro, ahí hay uno, ahí hay otro. Hueso tarsal 1 más 2, está como por acá, por ahí más o menos. Cabezas de los metatarsianos juntas, si se fijan, yo veo el metatarsiano 3, pero el 4 tapa el 2, ¿ya? No se ven separaditas, y hay una y la otra está tapada. Eso quiere decir que no es oblicua. Y eso quiere decir que lo estamos viendo de lado. Entonces uno está sobrepuesto al otro. El hueso central o el tarso central con una prolongación hacia proximal en el lado medial. Si se fijan, como que sube, ¿ya? Y el sustentáculo del talón, que tiene hueso compacto y hueso esponjoso, que es por acá atrás. Pero se ve ahí. Pero es como por aquí.
la lateromedial en flexión. Entonces aquí nosotros tomamos el miembro del caballo y lo flexionamos, ¿ya? Y se tiene que tomar, o sea, con el miembro en el aire. Despeja completamente los labios de la tróclea del talus. Ahí hay uno, ahí hay otro, ¿ya? Ahí hay uno y atrásito se ve el otro. Se ve la apófisis coracoides del calcáneo, donde se inserta el ligamento que une la cresta tibial, el talus, y la apófisis fibular del calcáneo. ¿Ya? Frecuentes fracturas por abulsión cuando se tracciona el ligamento, desprendiéndose el ligamento de la apófisis coracoides. O sea, por ahí. ¿Ya? Entonces, por ahí pasa el ligamento y se inserta. Entonces, es muy probable que hayan fracturas. Por eso es importante esta vista para evaluar esa estructura. La vista dorsomedial, eso quiere decir que estamos entrando por dorsal y medial y saliendo por plántaro lateral. Estamos saliendo por el costado y por la parte de atrás del miembro. Se ven prácticamente las mismas estructuras que la vista lateromedial. Entonces, se ve el central del tarso, ahí, con proyección hacia proximal, si se ve, está como levantado, como que se levanta. El 1+2 con forma hexagonal, por aquí, más o menos. Excepto, ¿cuál es la diferencia con esta vista? No se ve en esta vista, en comparación con esta, no se ve la separación de los labios de la tróclea del talus, desaparece la articulación talocalcánea, si se fijan, desaparece ahí, está como todo nublado, y las cabezas de los metatarsianos se ven separadas. Ahí hay una y ahí hay otra. Eso quiere decir que esta radiografía es oblicua, ¿ya? La dorsolateral, o sea, estamos entrando por de frente y por el costado, plantaromedial, estamos saliendo por atrás y por medial. Se ven separados los labios de la tróclea del talus, muy separados. Ahí hay uno, ahí hay otro. Desaparece la articulación talocalcánea, no se ve bien. El hueso central ya no tiene proyección hacia proximal, ahí está el central, sino que se corta en 90. El cuarto tarsal se ve hexagonal, cuarto tarsal, y de alguna forma se ve hexagonal, ¿ya? Área lateral de los labios de la tróclea del talus con su muesca, o sea, ahí, ¿ya? Esa zona de ahí. Y se ve el 4. Eso quiere decir también que es una vista oblicua. La vista plántarolateral, estamos entrando por atrás y por el costado y saliendo con el rayo, o sea, donde el chasis, por dorsal, por delante y por medial. El 1+2 es triangular, ahí. Se despega lateral de la tróclea del talus, ahí. Y es importante porque esto es un sitio de ubicación de osteocondrosis. Si se fijan, se ve muy despejadita este labio y es importante evaluar. 6. La vista doblantar, o sea, estamos entrando por delante y saliendo por detrás. Se ve la cresta central de la tibia, ahí. Y los lateral y medial de la tibia, maleolo lateral y maleolo medial de la tibia, que es un sitio importante de producción de osteocondritis disecante. O sea, es probable que eso se fracture o alguna zona de ahí se fracture y se genere un huesito suelto y se genera una disecante. Y la séptima vista, que es la plántaro-proximal, o sea, estamos por la planta, pero proximal, a plántaro-distal, plántaro-proximal, a plántaro-distal, o skyline. La zona del sustentáculo del talón que pasa a la vaina lateral, por ahí, pasa la vaina. Entonces, con esta vista, estamos evaluando esto. Y se ve la vaina tarsiana, que debería ir por ahí, y acá se produce la tendovagia. ¿Ya? Ahí.
por ahí. Como repaso, esta vista vendría siendo dorso lateral plantaromedial porque se ve el cuarto. Sí. En esta hay unas zonas del baño. ¿Sí? Clau, ¿puedes volver a repetir lo de la vista dorsolateral, plantaromedial, que justo se te cortó? ¿Está donde estoy ahora? Sí, Ahí Clau, hay otra. ahí no se te escucha casi nada. Hay una. Pucha, a ver, esperamos un poquito. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí. Ya. Entonces, esta es una vista dorsolateral plantaromedial y se ve el cuarto, que vendría siendo más o menos hexagonal. Se ve el central, se ve el tercer metatarsiano, ¿ya? Y se ven las cabezas de los metatarsianos separadas. Eso quiere decir que es una vista oblicua. Esta es una vista dorsoplantar, ¿ya? Se ven los maleolos laterales de la tibia, ¿ya? El maleolo lateral y el medial, ¿ya? Y si se fijan bien, aquí como uno ve que no es oblicua porque se ve muy como definida la estructura. O sea, uno. Una de las vistas, de hecho, más claritas que hay. Y se identifica principalmente por los maleolos laterales y que los metatarsianos están separados, pero están como paralelos. Es diferente una vista oblicua, como por ejemplo esta, donde se ve uno ahí y otro ahí. ¿Ya? Y esta es una vista plántaro-lateral, dorso-medial, donde se ve muy bien el labio lateral de la tróclea del talus, que está completamente despejado hacia afuera con su muesca, que está ahí, y se ve el 1,2 también triangular por ahí. Y ahí está el central, está el tercero, calcáneo, etc. Y ahí se ve un metatarsiano, y por ahí se ve el otro. Entonces ahí uno identifica que también es oblicua, que es diferente a cómo se ven ahí, que están como paralelos en cierta forma. Y esta vista es una lateromedial. Se ven prácticamente juntos los bordes de la tróclea del talus, se ve la articulación talocalcánea a la vista, el subtestáculo del talón, y por ahí recordar que pasa el tendón flexor digital profundo, por ahí. Entonces, esto era el tratamiento para la osteoartritis tarsal, que era la artrodesis, que es cuando se elimina el cartílago, lo voy a hablar como a grandes rasgos, se pasa como una especie de broca, por decirlo así, y se elimina el cartílago. Y al final queda hueso con hueso y eso se osifica y no hay movimiento de esa articulación y deja de doler. El herraje también era tratamiento y este fármaco que pueden leerlo después. Ahora, carpo. Lo anterior era tarso, eso quiere decir miembros pélvicos. Ahora vamos a ver la articulación del carpo. Entonces, está la articulación antebraquiocarpiana, que tiene que ver radio, ulna, las
fila proximal de los carpos, donde está el ulnar, el intermedio y el radial, la articulación intercarpiana, que es la fila proximal de los carpos, la fila distal de los carpos y el carpo accesorio, y la carpo-metacarpiana, que es entre la fila distal de los carpos con metacarpos. Cápsulas articulares. Está la cápsula articular radiocarpal. Entonces, esta es la cápsula que envuelve la articulación entre el radio y la primera fila de los carpos. Está la articulación que incluye la articulación intercarpal y la articulación carpo-metacarpiana, o sea, esta es otra cápsula articular. Y en el carpo se tiene la particularidad que se tiene una cápsula que envuelve todas estas articulaciones. Entonces se tiene esa cápsula articular y hay otra cápsula articular más grande que envuelve toda esta estructura. Entonces, al hacer el estudio radiológico de carpo se deben tomar 6 vistas. La primera es la lateromedial en apoyo, de nuevo, como se indica aquí. El individuo de pie y se pone el chasis. Entonces entramos por lateral con el rayo y el chasis, como se ve acá, se pone medial. Aquí se ven con claridad los huesos que van por medial, que es el carpo radial y el carpo intermedio. ¿Ya? Ahí está el intermedio. Depende de la vista cuál se vea por fuera. O sea, es como, según el ángulo que nosotros pongamos, el intermedio con el radial, como se ve aquí, son bastante similares. Entonces, si la vista es como lateral o oblicua, depende cuál se ve hacia afuera. Por ejemplo, en esta se ve hacia afuera el intermedio, ¿ya? Las cabezas de los metacarpianos se van a ver juntas en esta. Ahí está. Y el otro lo tapa, porque es una vista lateral medial, no es oblicua. ¿Ya? Y ahí lo mismo. Se ve tapada. La lateromedial flectada. Se ve un carpo con cachitos arriba y abajo. Ahí. Ahí hay un cachito y ahí hay otro cachito. Ese es el carpo intermedio. ¿Ya? Ahí se ve bien. El carpo más redondeado que está acá atrás es el carpo radial. Siempre el radial en esta vista queda abajo y el intermedio queda arriba. Si se fijan, el intermedio, que es el que tiene los cachitos, queda más arriba que el radial. Esta radiografía se toma porque es un sitio común de fracturas tipo esquirla o chip, ¿ya? Puede ser en el borde dorso proximal o distal del carpo intermedio o borde dorso proximal o distal del carpo radial. Pero es importante porque es un sitio de fractura. Así se toma. Flectada, se flecta el miembro del individuo, se pone el chasis por medial y el rayo ingresa por lateral. Así como dato freak, como tipos de fracturas que lo he nombrado, de hecho lo debería haber puesto antes, pero la fractura tipo chip o esquirla es cuando se sale como un trocito de hueso, se sale como un cachito del hueso, y el tipo laja o slab es cuando se parte el hueso propiamente tal. Entonces en esta foto, en esta radiografía, sería un tipo chip o esquirla, ahí se ve un puntito chiquitito donde se salió el trocito de hueso, y ese vendría siendo un tipo laja o slab. Ahí se ve una línea negra donde está fracturado el hueso. La vista dorsopalmar, estamos entrando por dorsal, saliendo por palmar. En este caso tiene poca utilidad en general y tiene mayor utilidad cuando se quiere diagnosticar patologías del ligamento suspensor del nudo en la zona de inserción proximal del metacarpo. O sea, aquí. Cuando recuerden que el ligamento suspensor venía por palmar, entonces esa es una zona importante. Si se fijan, está como todo superpuesto y por eso es
poco útil. Pero ahí se ve el carpo radial, el intermedio que tenía los cachitos, como vimos delante, y ahí los otros carpos. Y si se fijan, los metacarpos, de nuevo, están separados, pero no se hace la diferencia con el oblicuo porque aquí están como, de nuevo, como paralelos. La vista dorsolateral, plantano-medial. Estamos entrando por arriba y por el costado y saliendo por abajo y por medial. Se ve el cuarto carpal, ahí, y el carpo radial se despeja, ahí. ¿Ya? El cuarto carpal tiene forma hexagonal, entre comillas, y no coadapta en la articulación con el cuarto metacarpal, aquí. Ese es el cuarto carpal. Y si se fijan, queda como, le falta para coadaptar con el cuarto metacarpal, queda un espacio ahí, ¿ya? No coadapta bien. Y eso sirve para diferenciarlo del segundo carpal que se ve en otras vistas, ¿ya? Y se van a ver las cabezas de los metacarpianos separadas, pero aquí se da cuenta que es oblicua. Si se fijan ahí, como hay uno y ahí hay otro. Y así se toman todos. Si se fijan, está oblicuo el chasis. La vista dorsomedial, estamos entrando por delante y por medial y saliendo por la parte de atrás y por el costado. No se ve el cuarto carpal. Las cabezas de los metacarpos están separadas. Ahí se ve una, ahí se ve otra. El segundo carpal coadapta completamente con el segundo metacarpal. Ahí. Si se fijaban, en el cuarto quedaba este espacio, como que no llena el vacío que deja el cuarto metacarpal. En cambio, el segundo llena todo ese vacío, completa todo el espacio. ¿Ya? Y el carpo intermedio o el carpo ulnar también pueden verse, ahí está el intermedio. ¿Ya? Entonces, comparación entre la dorsolateral, pálmaro-medial, dorsolateral, pálmaro-medial, y la dorsomedial, pálmaro-lateral. En la dorsolateral, pálmaro-medial, se ve el cuarto carpal con forma hexagonal y queda un espacio con por la coadaptación del cuarto carpal con el cuarto metacarpal. Ahí. Si se fijan, queda ese espacio. Queda como en blanco ahí. En cambio, en la dorsomedial pálmaro-lateral se ven las cabezas también separadas. El segundo carpal, con forma rectangular, entre comillas, coadapta completamente con el segundo metacarpal. No se genera este espacio, como que le faltó. Y también se ve intermedio ulnar según el ángulo. Un ejemplar puede tener el primer y o quinto carpal, pero es raro que aparezcan juntos en el mismo ejemplar. Es decir, un ejemplar puede tener, no es que se vea la radiografía o no, es que lo tenga, como que nazca con el primero y o el quinto carpal, que son rudimentarios. Puede tener el uno o el quinto. Es muy raro que nazcan con los dos. Y no es patológico tampoco que no tengan ninguno. ¿Ya? Entonces lo normal es que tengan el 2, el 3 y el 4. Y la otra vista es la dorso proximal. Entonces, dorso proximal, dorso distal. Dorso proximal, dorso distal. La skyline en 3 planos. Y aquí lo que uno hace es poner el chasis y eso no se mueve más. Lo que uno va moviendo es el equipo para tener estas 3 vistas. Si se fijan, el chasis es en la misma posición. La más importante es la skyline en 35 grados, que es esa, que permite ver el borde del tercer carpal, el cual es el principal sitio de fractura tipo slab, el que habíamos visto que estaba como quebrado completamente. Y aquí están los 3 tipos. ¿Ya? El skyline radiodistal, el skyline la fila proximal de los carpos y el skyline de la fila distal, que era lo que habíamos visto ahí, que estaba radio, la fila proximal, fila distal, metacarpo.
Entonces ahí está. La skyline radio distal, fila proximal, fila distal. Y ahí está otras vistas como un poquito más bonitas. Eso. Bueno, Clau, muchas gracias. Voy a dejar de grabar ahora. ¿Sí?